Hola amigos, ¿cómo están? Momento de reflexión. Todo se inicia en, en un malentendido, no diría discusión, en un malentendido con un amigo, donde se hablaba de la religión cristiana. Vamos a introducirnos primero a lo que es religión, a lo que es Dios. Desmond Morris fue un zoólogo estadounidense que en la década del 60 escribió un libro titulado El mono desnudo y habla del hombre. Y dice que cuando las primeras tribus se organizaron, y el hombre era todavía cazador-recolector, quienes salían a cazar y recolectar eran los hombres por una cuestión de fortaleza física y por una cuestión de que la mujer era más idónea para cuidar de los niños, eventualmente darles de mamar. Pero para que estas mujeres no estén desprotegidas, quedaban al cuidado de otros hombres. El hombre, a diferencia de los demás animales, tiene poco de instintivo y tiene mucho de aprendido. La etapa de aprendizaje más eficiente es en la infancia. Por eso el hombre tiene una infancia tan larga. Se llama infantilismo. Porque es en la época que tiene que aprender todo, porque lo instintivo no le sirve para la cultura. Tiene que aprender a cazar, tiene que aprender sobre las lluvias, tiene que aprender sobre los vegetales, que esto, que el otro, que instintivamente no lo sabía. Entonces quedaban, las familias se conformaban por el padre, la madre y los chicos. Y ellos son los que se encargaban de la crianza. Un ejemplo sencillo, tan común que el padre le ponga al hijo el mismo nombre que él. Yo me llamo Juan, mi hijo se llama Juan, porque tengo sentido de pertenencia, es mío. Entonces yo me encargo de la educación con mi mujer. Para que esto suceda, tenía que haber fidelidad. No podía el hombre andar con otra mujer, ni la mujer con otro hombre. Entonces dice Desmond Morris, ¿cómo voy a vigilar si nuestras mujeres que están en el campamento no tienen relaciones con los hombres que están en el campamento? No puedo saberlo. Entonces, crea de que hay una inteligencia que todo lo sabe, que todo lo ve y que le dice lo que es el bien y el mal. Que aunque yo esté cazando, esta persona te está viendo. Y ese es Dios.
de la versión de Desmond Morris, ¿no? Hay muchas más versiones. Erich Fromm, que fue un escritor, sociólogo, psicólogo, filósofo del siglo XX, al cual yo leí mucho, él decía de que Dios no puede ser demostrado, o al menos no ha sido demostrado. Nadie lo vio, nadie lo olió, nadie lo tocó, nadie habló con él. Y este sustento de su existencia se basa en la fe. La fe es la convicción de que algo existe o alguien sin tener evidencia de ello. Esa es la fe. Entonces Erich Fromm decía, bueno, aquella persona que lo ha sentido a Dios puede realmente decir que Dios existe. Y hablaba sobre la Biblia y los preceptos morales escritos ahí. Y Erich Fromm decía, yo creo en todos los preceptos morales de la Biblia. El miedo más grande del ser humano es la soledad ante la muerte, la soledad ante lo desconocido, la soledad ante la oscuridad, ante las catástrofes naturales, ante la muerte de un ser querido. Y la intenta mitigar compartiendo la creencia. Yo comparto mi creencia, tenemos sentidos, los dos somos cristianos, vamos a la iglesia, listo, compartimos creencia y pertenecemos a la iglesia cristiana. ¿Y Dios? Y claro, está Dios ahí en la iglesia cristiana. Ajá. ¿Y el budismo? ¿Cuál es el Dios del budismo? Buda no fue Dios. Buda fue un iluminado que le enseñó el camino del nirvana, que lo llevaba al nirvana, el camino de la rectitud. Y sin embargo, el budismo es una religión. ¿Y los mahometanos? Mahoma no fue Dios. Mahoma vino a traer noticias. Entonces, religión es el conjunto de creencias que nos dan un sentido de pertenencia. Y no hace falta tener Dios. Volviendo a Erich Fromm, estaba totalmente de acuerdo con los preceptos de la Biblia. Pero dice, yo no lo sentí nunca a Dios. Pero como comparto los preceptos de la Biblia, me considero un ateo religioso. Interesante. Hay quienes no creen en Dios. O sea, niegan la posibilidad de la existencia de Dios, que son los ateos. Y después están aquellos que no existe Dios, pero puede ser que exista, que son los agnósticos. Sin embargo, los ateos
Y los religiosos, su postura se sustenta en la fe. Y el ateo tiene la convicción, sin tener evidencia, de que Dios no existe. Hay una frase que dice, la falta de evidencia no es evidencia de su inexistencia. Entonces, tanto el ateo como el religioso se basan en la fe. Interesante, ¿no? Cuando uno lee un libro, construye un libro, que es la interacción que existe entre el libro y uno. Y de esa interacción sale un libro. Y cuando lees varias veces el libro, salen muchos libros. Por eso me gusta leerlos varias veces a los libros. Porque yo no soy el mismo. Las circunstancias han cambiado. Capaz que mi humor es distinto. Pero quería tener esta reflexión con ustedes porque cuando te vas al campo, tenés esas miles de cosas naturales, esas bellezas, los pájaros, las plantas, los árboles, el río, la vegetación, el monte, que te conecta con algo que va más allá de tu comprensión. Algunos dicen que ahí la tenés a la demostración de que Dios existe. A mí no me preocupa si Dios existe o no existe. Si existe y aparece, está todo bien. Y si viene Dios y me cambia los valores morales, les voy a decir, no te voy a hacer caso. Yo tengo mis propios valores. Humildad, honestidad, empatía, solidaridad. Si vos crees que son otros los valores, yo no voy a formar parte de tu religión. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan y pasen a linda. Y si lo hace reflexionar, mejor.